Buenas tardes a todos. Vemos que el número de asistentes se está incorporando en el último minuto a muchísima velocidad, pero son las 6:02 y por respeto a todos los que os habéis incorporado con esos 5 minutos que pedimos de anticipación, pues vamos a empezar ya si os parece. Empezamos esta primera, ya segunda webinar del acuerdo que tenemos entre TaxDown y EvoBanco. Hoy tengo el placer de que me acompañe Paula Urcera, que es la jefa de fiscalidad dentro del equipo de TaxDown, y Aitor Fernández, que es asociado en el mundo fiscal y que también trabaja en el equipo de TaxDown. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, Aitor. Buenas tardes, Pa. Un placer, un año más, teneros con nosotros. Yo soy Paz Comesaña, creo que muchos ya me conocéis. Yo soy la que repite normalmente en estas webinars, soy la directora de marketing, publicidad y CRM de EvoBanco. Y hoy estoy con todos vosotros para ser el introductor de todo lo que nos va a contar Paula y Aitor, que es lo que más os va a interesar. Pero si os parece, antes de darle paso a Paula y Aitor, os voy a contar en qué consiste en esta alianza entre TaxDown y EvoBanco. Si me pasas a la siguiente slide, por favor, Paula. Claro. Os cuento que esta alianza ya es el tercer año que conseguimos firmar y llegar a un acuerdo con TaxDown, una startup digital que ofrece un gran servicio a nuestros clientes porque permite ofrecer un servicio tan demandado por nuestros clientes como es hacer la declaración de la renta, además de una forma muy afín a cómo ofrecemos nosotros los productos y servicios en Evo, que es 100% digital. Y es un acuerdo en el cual nosotros ponemos en valor el servicio que ofrece TaxDown, además de una forma totalmente gratuita, porque veréis que gracias a esta alianza todos los clientes que son titulares de cuenta inteligente o de cuenta joven en Evo tienen acceso a un servicio de presentación de la declaración de la renta con todas las ventajas de ayudar a conseguir ahorros, explotando todas las posibilidades de deducciones fiscales que permite el IRPF del 2021. Y además con el acceso a un chat con un asesor para cualquier duda que puedan tener. Adicionalmente, también ofrecemos ventajas a aquellos que aún no os habéis decidido a abrir la cuenta inteligente o abrir la cuenta joven en Evo, pero que sí formáis parte de nuestra comunidad de Evolovers, porque damos acceso a unos precios, a unos descuentos importantes con respecto a los precios a los que tiene acceso cualquier otro cliente de TaxDown. Como novedad, este año versus el año pasado y el anterior, este servicio tienen acceso también todos los autónomos, que el año anterior no podríamos dar respuesta porque TaxDown había trabajado en tener respuesta fiscal a todos los clientes que tenían una declaración como clientes particulares, pero no como autónomos. Pero este año TaxDown ha hecho un gran trabajo y ha permitido que podamos ofrecer el servicio también para los que hacéis declaración del IRPF como autónomos. ¿Por qué volvemos a repetir este acuerdo con TaxDown? Porque ya son más de 15.000 usuarios que han accedido
a través de Evo al servicio de TaxDown y han conseguido ahorrarse de media más de 315 euros en su declaración de la renta versus aceptar el borrador que presenta Hacienda versus el hacer la declaración con TaxDown. Este servicio lo ofrecemos para todos nuestros clientes, excepto para los clientes que presenten la declaración de la renta en País Vasco y en Navarra, porque por las características especiales que tienen el IRPF en estos dos territorios, pues no somos capaces hoy por hoy de ofrecer este servicio de TaxDown. Por lo tanto, una alianza que un año más estamos orgullosos de haber firmado con TaxDown, simplemente para poder aportaros valor a los que confiáis en que Evo sea vuestro banco principal, para que tengáis la posibilidad de que hagan la declaración por vosotros y que no solamente os la hagan, sino que os ayuden a conseguir ahorros que os van a descubrir Paula y Aitor, qué ahorros de estos de los que hablan que vais a poder conseguir presentando la declaración de la renta como clientes de Evo Banco en TaxDown. No os preocupéis que al final de la webinar, y os lo he dejado al final para que aguantéis esta horita, ¿vale? Os voy a explicar cómo podéis acceder a este servicio de TaxDown y que no os cobren, que sea gratis. Al final de la webinar os lo contaré. Y antes de dar paso a Paula y a Aitor, os informo que en la parte de abajo de Zoom veréis que hay el chat y hay una de preguntas y respuestas. Os pido por favor que a medida que Aitor y Paula vayan haciendo la exposición, si os surgen dudas de toda la parte fiscal, que la incorporéis en preguntas y respuestas. Lo mismo que si a lo largo de que al final de la webinar yo os explique cómo podéis acceder a este servicio gratuito, también os aparecen preguntas, también lo metáis por favor en preguntas y respuestas, porque es donde tanto Paula como Aitor como yo vamos a estar atentos a estas preguntas. El chat pues para otras cosas que tengáis. Al final de la webinar vamos a intentar dejar 15 minutos para responder a esas preguntas. Y no os preocupéis porque si no somos capaces de responder todas las preguntas, Paula y Aitor os van a dar una dirección de email para que podáis dirigirlas las que no hayamos sido capaces de responder en este tiempo que tenemos hasta las 6 de la tarde. Y sin más, Paula y Aitor, todo vuestro. Muy bien. En primer lugar, agradeceros a Evo y a ti, Paz, un año más contar con nosotros. Es un gusto que año tras año seamos partners y poder ayudar a todos los clientes de Evo a presentar la declaración de la renta, que yo creo que hay dos partes fundamentales muy en línea con lo que comentabas, Paz. Yo creo que hay una parte de ahorro importante. Creo que hay muchas personas que se creen que su declaración está bien presentada según cómo lo reporta Hacienda en función de sus datos fiscales. Pero por otro lado también queremos que las personas se sientan seguras de que su declaración está bien presentada, ¿no? Entonces, un poco con ese par de ideas nace TaxDown y la idea del webinar es hacer un webinar ameno que nos sirva para entender los puntos principales que pueden ayudarnos a ahorrar en nuestra declaración, contaros un poco los productos y servicios que tenemos nuevos en TaxDown y luego también nos gustaría enseñaros un poco cómo funciona la aplicación. Hemos intentado preparar una demo muy cortita en la que preparamos una declaración de un usuario para que veáis que es muy sencillo hacer el proceso con nosotros, obteniendo el mejor resultado posible. Bien. ¿Qué cosas sí que queremos que tengáis en cuenta? Que si tenéis el DNI y la declaración del año pasado, en el momento en el que hacemos la demo, si hay alguna persona que tenga mucha prisa por presentar la declaración ya, en Hacienda empieza mañana el periodo para presentar la declaración, nosotros nos hemos adelantado y ya tenemos el servicio habilitado. Entonces podéis entrar y podéis hacer el cálculo de vuestra declaración desde hoy mismo. La declaración de la renta en cifras.
un poco el contexto, pasamos muy rápido, pero para que entendáis el porqué de TaxDown, ¿no? En España se presentan 21 millones de declaraciones al año. Pero, sin embargo, de todas estas declaraciones que se presentan, solamente el 8% de las personas aplican deducciones autonómicas y cada deducción autonómica supone un ahorro medio de 270 euros. ¿Qué implica esto? Que hay más de 9.000 millones de euros perdidos en deducciones no aplicadas al año en España y que nos podemos ahorrar en nuestra declaración, ¿no? ¿Cuál es el resultado de la declaración? ¿Nos sale a pagar? ¿Nos sale a devolver? Pues bien, es verdad que el 70% de las declaraciones resultan a devolver con un importe medio de 800 euros, pero no significa que salga a devolver que ya podemos aplicarnos todos los beneficios fiscales a los que tenemos derecho, que hay muchas veces, nosotros vemos mucho que las personas llegan, ven que les sale a devolver y dicen, por favor, presentar, que me devuelvan, ¿no? No, oye, veamos si nos pueden devolver incluso más dinero en la declaración. Y luego, ¿es un trámite sencillo o es un trámite complejo? Pues nosotros hemos estimado que el 80% de las personas buscan ayuda. Hay personas que lo buscan a través de un asesor, hay personas que lo buscan, pues hay una persona siempre en la familia que es el experto que ya sabe utilizar Renta Web. El caso es que no muchas personas lo hacen de forma autónoma, lo que nos da a entender que no es un trámite muy fácil, ¿no? Dicho lo cual, ¿cuál es el periodo de declaración? Pues empezamos ya. A partir de mañana se abre el plazo ante Hacienda para presentar la declaración de la renta y va hasta el 30 de junio, que este año cae un jueves. Tips. Es verdad que estamos viendo que aunque no hay un plazo fijo de devolución, hay países que siempre dicen, oye, al mes de presentar se devuelve, ¿no? En España, Hacienda tiene para devolver 6 meses desde que finaliza el plazo, o sea, hasta el 31 de diciembre, pero es verdad que estos últimos años creemos que para incentivar que las personas presenten pronto, porque en España somos de dejar las cosas para última hora, están devolviendo rápido si se presenta pronto. Entonces, oye, nuestra recomendación es, si nos sale a devolver o si nos sale a pagar incluso, quitémonos este problema de encima, ¿no? Presentemos rápido. Que si nos sale a devolver, nos devolverán antes y si nos sale a pagar da igual porque Hacienda pasa el primer cargo el 30 de junio para todo el mundo independientemente del plazo en el que presenten. Antes de entrar en la parte densa, que es la parte que nos va a contar Aitor más, que intentemos que no sea muy densa, vamos a intentar aclarar varios conceptos que consideramos muy importantes y que no muchas veces quedan claros y sí que deberíamos tener en cuenta a la hora de enfrentarnos al trámite de presentar la declaración. En primer lugar, oye, ¿qué es el IRPF? Pues el IRPF es un impuesto que tenemos que pagar por lo que ganamos. Y hablamos de lo que ganamos porque a veces genera confusión. Por lo que pagamos impuestos en el IRPF es por lo que hemos ganado durante el año y no por lo que tenemos. Si tenemos una cuenta en el banco, por ejemplo, mientras no nos dé intereses por ese dinero, no tenemos que reportar nada en Hacienda. Tendremos que reportarlo en el momento en el que esa cuenta nos dé intereses. Nos pasa lo mismo con criptomonedas, que luego hablaremos un poco sobre ello también, que este año es como el gran mimado o la cuestión que más dudas genera. Oye, yo tengo criptomonedas, pero todavía no he rescatado el dinero. Mientras no las hayas vendido, no has generado una ganancia. Y en el IRPF, como pagamos por lo que ganamos y no por lo que tenemos, mientras no vendamos, no lo tenemos que reportar en la declaración. ¿Qué más? El IRPF cubre el año completo, va del 1 de enero al 31 de diciembre. Este año nos toca presentar la renta de 2021. Entonces, si hemos tenido un hijo en 2022, lo tendremos que incluir en la declaración de la renta de 2022, porque es el año en el que el niño ha nacido. Aunque ya haya nacido, como presentamos a año vencido, no hay que incluirlo en la declaración. Bien. ¿Y cómo funciona el impuesto? ¿Qué es la declaración de la renta? Pues al final es un ajuste de cuentas. Lo que hacemos mediante la declaración de la renta es ajustar. Nosotros, si tenemos un trabajo durante el año, normalmente la empresa nos va reteniendo. De hecho, la ley obliga a las empresas a que nos retengan, que es que nos quiten un pedacito de nuestros ingresos cada mes para pagar impuestos. Pues bien, lo que se hace mediante la declaración de la renta es ajustar. Oye, yo he tenido estos ingresos, he ido pagando estos impuestos durante el año. Tengo estas circunstancias personales y familiares. Pues en función de mis circunstancias y mis ingresos tengo un impuesto que pagar.
Genial, pues si durante el año me han quitado más impuesto de lo que me corresponde, será el famoso te sale a devolver, y si durante el año me han quitado menos impuesto del que me corresponde, me tocará pagar. Bien, ¿quién tiene obligación de presentar la declaración de la renta? Pues tienen obligación de presentar la declaración de la renta 3 grupos principales. En primer lugar, residentes fiscales en España. Este año nos estamos encontrando también con un montón de casos límites de residencia fiscal. Oye, ¿cuándo soy residente fiscal en España? Cuando paso en España más de la mitad del año. Más de 183 días en España, seré residente fiscal y tendré que presentar la declaración de la renta en España como residente, que es el modelo que viene ahora, el modelo 100. Si paso menos de la mitad del año, no tendré que presentar declaración de la renta como residente fiscal. Hay otras obligaciones como no residentes, que si alguien tiene duda puede escribirnos, pero no tendría que presentar el modelo 100. En segundo lugar, en función de nuestros ingresos. En términos generales, aquellas personas que ganen más de 22.000 euros si tienen un solo pagador o más de 14.000 euros si tienen más de un pagador. ¿Qué entra como segundo pagador? Este año igual no vemos tantos casos, pero si alguien ha estado en ERTE, el ERTE se considera segundo pagador, al igual que el paro. Y después, autónomos, que es novedad, a partir de 1.000 euros de ingresos tienen obligación de presentar declaración. Entran en otro cajón desastre, normalmente porque no llevan retención, entonces no hay manera de ajustar cuentas de forma previa. ¿Qué más cosas? Declaración individual o conjunta. Pues se puede presentar declaración individual o conjunta con tu cónyuge. Si no estamos casados, no se puede presentar declaración conjunta. Entonces, parejas de hecho no podemos presentar. Hay un supuesto en el que se puede presentar conjunta con nuestros hijos si son menores y no obtienen rendimientos y tenemos la custodia exclusiva. Si tenemos la custodia compartida, solo uno de los padres se lo puede aplicar. Cuidado por aquí también porque Hacienda requiere, si estamos separados, por ejemplo, los dos tenemos la custodia compartida y presentamos la declaración de la renta conjunta los dos. No se puede los dos, tiene que ser uno de ellos, ¿vale? ¿Qué más? Esto es un poco palabro, pero tributamos por los rendimientos que obtenemos, como hemos dicho, si pagamos impuestos a un tipo progresivo. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuanto más ganamos, más pagamos. Y en función de los ingresos, de cómo lo obtengamos, pagamos más o pagamos menos. Rendimientos del trabajo, o como autónomo o casas que tengamos en alquiler, pagan más impuestos, va hasta un 47% este año, que los ingresos que obtenemos de ahorro, que son pues intereses de cuentas, dividendos, ganancias por venta de acciones o ganancias por la venta de un inmueble, por ejemplo, van del 19 al 26% este año. Ha cambiado el tipo. Por lo tanto, la base imponible del ahorro paga un poquitín menos de impuestos que la base imponible general. Y luego, otra parte importante también es que el IRPF se divide en dos. Por un lado está la parte estatal y la otra la parte autonómica. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces no lo sabemos, pero en función de dónde vivamos pagaremos más o menos impuestos y tendremos derecho a unas deducciones o a otras. Que sobre esto entrará un poco más Aitor a continuación. Vale. Pues como comentaba Paula, yo os voy a contar un poco la estructura del impuesto, pero también me ha dejado una parte un poco amena y yo creo que nos va a gustar sobre las reducciones y deducciones y al final dónde podemos también ahorrar en nuestra declaración, ¿no? Como idea general, el IRPF se divide en dos partes en función de cómo hayamos obtenido nuestros rendimientos. Los rendimientos que obtenemos de nuestro trabajo o por alquiler de viviendas tributan a un tipo más alto, que es la base general. Si obtenemos rendimientos por la venta de acciones o por dividendos o intereses de acciones o intereses de cuentas de banco, tributan a un tipo menor. Este año el máximo es el 26%, que es la base del ahorro, mientras que la base general puede llegar, dependiendo de la comunidad, como decía Paula, el impuesto está cedido a la mitad, a más del 50% de tributación. A grandes rasgos, los ingresos que obtenemos en el año les podemos restar unos determinados gastos y reducciones que nos dan un número. A este número le restaremos otra cantidad en función de nuestras circunstancias personales y familiares. Lo multiplicamos por un porcentaje que, como dijimos antes, es progresivo y una vez aplicamos ese porcentaje tenemos un resultado. A ese resultado le restamos las deducciones que tengamos derecho a aplicarnos, que ahora entraremos en ello, obtenemos un resultado que es la cuota y esto es lo que nos tocaría pagar del impuesto en puridad, ¿no? Pero tenemos que recordar que España, a diferencia de otros países,
cada mes nos quitan de la nómina un importe, ¿no? Las famosas retenciones, al igual que de los dividendos, nos pueden quitar parte de ese bruto para pagar el impuesto. Y al final lo que hacemos es adelantar el impuesto para la declaración. Cuando llega ahora abril, cuando tenemos que presentar nuestra declaración de la renta, tenemos que ajustar. Nos salía a pagar 2.000 euros, pero hemos adelantado 2.300 de impuestos. ¿Qué pasa? Que en este caso nos devolverán 300. Si hemos pagado durante el año un poco menos de lo que nos debería haber salido a pagar, luego en abril ahora tendremos que hacer ese ajuste que comentaba Paula y pagaremos dinero a Hacienda por ello. Dicho lo anterior, y entrando en una parte un poco más entretenida y menos densa, ¿cómo podemos hacer para ahorrar en nuestra declaración? Hay determinados conceptos que realmente suponen un ahorro, pero no puedes decir sobre ellos, como por ejemplo tener hijos, una discapacidad o la comunidad autónoma donde resides. No obstante, sí que existen fórmulas que podemos tener en cuenta para hacer que ese mes sale a pagar no sea tan alto o que la devolución sea un poco mayor. En primer lugar, podemos estructurar nuestros ingresos para hacer como si no hubiesen existido. Todo legal, no os preocupéis. Por ejemplo, existen los planes de retribución flexible, que igual alguno de vosotros tiene, que a veces nos proponen desde las empresas, ¿verdad? Como pueden ser los tickets restaurantes que dejan esa renta exenta. En segundo lugar, podemos tener determinados gastos que hagan que los ingresos netos de nuestra declaración sean más bajitos. Y en tercer lugar, podemos ver si tenemos derecho a aplicarnos las deducciones. Aquí veremos ahora que hay un gran grupo estatal, pero que la mayoría de estas deducciones dependen de la comunidad autónoma en la que vivimos, ¿verdad? Estos dos puntos sí que los trabajamos mucho desde TaxDown y hemos intentado construir una herramienta que al final asegure que nos apliquen las deducciones que cada uno tenemos derecho, pues como comentábamos antes, en función de nuestro estado civil, de la comunidad autónoma en la que vivamos o de los ingresos que tenemos. Eso es. Perdón, sí. Interrumpo un segundo, Aitor, porque hablando de estas tres partes, hablaba en primer lugar muy bien de hacer que estos rendimientos ni existan, que son los rendimientos del trabajo, si lo veis arriba a la izquierda, que habría otro segundo grupo que es los gastos que nos podemos ir aplicando, que ahora os contaremos determinados tips para ahorrar, y esto lo podemos hacer tanto en rendimientos del trabajo, tanto rendimientos por vivienda, como incluso los autónomos, que al final son ingresos menos gastos, y también en la parte de inversiones y finanzas. Las inversiones y finanzas al final son ingresos menos gastos. ¿Qué gastos nos podemos incluir? Pues los gastos de custodia y administración, que por ejemplo yo sé que con Evo no hay muchos gastos de custodia y administración, pero que sepáis que si tenéis con algún otro, pues os los podéis restar. Otra parte importante también que tenéis que saber es que todos estos datos, en principio, salvo los de alquiler de inmuebles y actividades económicas, suelen venir reportados por Hacienda. Os iremos contando en el flujo que lo que tenéis que ir incluyendo son validaciones, tenéis que ir comprobando que los datos estén bien. Los brokers españoles o los bancos españoles como Evo reportan toda esta parte de inversiones y finanzas. Nos aparece la información ya. Cuidadito, porque los que tengáis brokers que no son españoles no tienen obligación de reportar a Hacienda. Y no significa que no tengáis obligación de reportarlo, significa que os tenéis que buscar un poco la forma de incluirlos en la declaración, que ahora os contaremos también cómo os podemos ayudar desde TaxDown, pero que no es tan sencillo reportar las inversiones que hayamos tenido en el año, ¿vale? Y nada, volviendo a cómo podemos ahorrar un poco en la declaración, de estos dos bloques que os hablábamos antes, al final hay un primer bloque que es, oye, vamos a hacer que estos ingresos sean un poco más bajos, y las deducciones, ¿no? que podemos tener derecho. En cuanto a cómo restar importe a estos ingresos, por ejemplo, casos muy comunes, ¿no? Pagar cuotas a un sindicato o estar dado de alta en un colegio profesional como ingenieros, médicos, etcétera. Esto lo podemos incluir en la declaración y nos reducen los rendimientos del trabajo. También tenemos que recordar que los gastos de la seguridad social, que también nos descuentan de la nómina mes a mes, también los podemos restar. Hemos visto este año durante la declaración que sobre todo cuando tenemos un hijo, aunque Hacienda deje exento lo que te paga la prestación por maternidad o por paternidad,
no te incluye como mayor gasto el resto de la seguridad social. Es decir, cuando nosotros estamos de baja por maternidad o paternidad y hemos tenido un hijo, estos ingresos no hay que tenerlos en cuenta, ¿no? No tributan. Pero esos gastos de seguridad social que sí que nos quitan de estas prestaciones, sí los podemos incluir como mayor gasto. Además, existe otro gasto que muchas personas no conocen, que es el de movilidad geográfica. Lo que nos dice la norma tributaria es que si estamos dados de alta como demandantes de empleo y aceptamos un trabajo en otro municipio que implique mudarnos, podremos restarnos durante los 2 años siguientes 2.000 euros sobre nuestros ingresos del trabajo. Oye, seamos inteligentes y si vamos a cambiarnos de trabajo, no nos cuesta nada si nos vamos a mudar, darnos de alta en el paro donde vivíamos anteriormente y cuando aceptamos ese nuevo puesto de trabajo, pues vamos a reducir hasta 2.000 euros de los ingresos brutos del mismo. Planes de pensiones, que es un tema que ha estado muy de actualidad este último año y que lo seguirá estando, porque hasta la declaración del año pasado podíamos reducir hasta 8.000 euros por las aportaciones personales en los planes de pensiones. En esta declaración, aquellas aportaciones que hayamos hecho en 2021, solo podremos reducirnos 2.000 euros de estas aportaciones y el año que viene solo 1.500 las han reducido. Ahora bien, si nos las sigue haciendo nuestro empleador, el límite está en 10.000 euros, pero las que hagamos nosotros, tener en cuenta sobre todo para este ejercicio y para el que viene que se han reducido a 2.000 y a 1.500. Si tenemos inmuebles de nuestra propiedad, las casas vacías, que son todas aquellas que no están alquiladas ni son nuestra vivienda habitual, pagan IRPF. Es decir, no solo pagas el IBI o otros impuestos locales, sino que las tienes que incluir como un mayor ingreso, aunque estén vacías o sea una segunda residencia. Si la tenemos alquilada, es importante que guardemos las facturas y incidiremos mucho en esto, tener documentación de todo aquello que vayamos a incluir, porque todos los gastos asociados al alquiler, como el IBI que comentábamos antes, o si nosotros pagamos la luz, el internet, etcétera, los inquilinos, también los podremos restar de esos ingresos que obtenemos del alquiler y también nos harán que este sea un poco menor para tributar. En cuanto a inversiones y finanzas, que como decía Paula, es el tema estrella de este año, tenemos que saber que los gastos asociados a las transacciones, si vendemos acciones, los gastos asociados a la venta, por ejemplo, se pueden incluir en la declaración. No se pueden incluir los que te cobran por tener una cuenta abierta en el propio banco si nos cobrasen. Además, tenemos que saber que la ganancia y la pérdida de las inversiones y finanzas se pueden compensar entre sí. Es un poco técnico, pero si tenemos una pérdida en un año es importante dárnosla, incluirla en la declaración, aunque mucha gente piensa que no tenga ningún efecto, porque aunque ese año no hayamos tenido ninguna ganancia, esa pérdida se guarda durante 4 años. Es decir, si yo este año he perdido 200 euros de acciones, lo incluyo en la declaración, probablemente no tenga ningún efecto sobre la misma si no he tenido ganancias. Pero si el próximo ejercicio yo he vendido acciones y he ganado 200 euros, esas 200 euros de pérdida los podemos compensar y el resultado de la ganancia será 0. ¿Vale? Es muy importante porque se acumulan durante 4 años y nunca sabemos lo que va a pasar, ¿no? Que esas pérdidas en un futuro nos pueden ser muy útiles para reducir la tributación. Y por último, en el otro bloque... Este tema, perdona que te interrumpa, Aitor, este tema quería pararos un segundo, porque nosotros tenemos como experiencia que muchos clientes nos preguntan a toro pasado, un año después, oye, que yo ahora puedo vender y voy a compensar con las pérdidas del año anterior. Pues si no las has metido en la declaración del año anterior, o haces una corrección de la declaración o ya no te puedes compensar la ganancia con una pérdida que tienes de años anteriores no compensada. Este tema que ha comentado Aitor es importante y que se recojan realmente todo lo que ha ocurrido en el año, aunque tú en este año pienses, no lo puedo deducir. Además, muy importante lo que dices, Paz, porque a Hacienda es algo que le salta totalmente automática. O si tú no has tenido el año anterior reportadas correctamente esas pérdidas y las metes a la fuerza en la declaración, a Hacienda le saltan todas las sirenas y cuando acabe el periodo voluntario, el 30 de junio, te va a llegar una carta a casa, te van a pedir que lo justifiques. Como no lo has incluido el año anterior, no vas a poder justificar y probablemente Hacienda te sanciona, así que es importante que lo incluyamos siempre esas pérdidas. Eso es. Y si lo vamos a incluir y no lo hemos incluido, es importante hacerlo con consistencia. Oye, corrijamos la declaración del año anterior primero, y luego incluyámonos la pérdida, porque si no, mal hecho. Y volviendo al hilo de otra forma de ahorro, al final las famosas deducciones, ¿no? Que como comentamos se dividen en las estatales, que es la parte de recaudación que al final se queda el Estado, y las autonómicas.
Las más importantes estatales y las que más gente tiene derecho, que hemos visto al final, la principal sería la de donativos, ¿no? Cuando realizamos donativos a fundaciones, ONG, etcétera, muchas veces, y es importante que lo hagamos, nos piden nuestro DNI, nuestra información personal. Esto es precisamente para que ellos reporten a Hacienda que hemos donado, así que a veces da un poco de pereza hacerlo, pero os lo recomendamos porque si no, esas donaciones a veces se quedan un poco perdidas y luego no vamos a poder aplicárnosla. Otra de las famosas deducciones estatales que desde 2013 ya no existe, pero todo el mundo que se la venía aplicando puede seguir, es la de inversión en vivienda habitual. Cuando comprabas un inmueble antes de 2013, junto con una hipoteca, podíamos darnos los gastos de la hipoteca para reducir nuestra tributación. Alquiler, igual, también tenemos una deducción por vivir en alquiler a nivel estatal. Y otra menos conocida, pero que la deducción es muy grande y además yo creo que clientes de Evo que les pueda gustar invertir es muy interesante, que es la de invertir en empresas de nueva creación, no empresas de menos de 3 años que cumplan una serie de requisitos. Esa inversión, que además luego nos puede dar beneficios sustanciosos, la podemos deducir, y los importes de esta deducción, cuando tenemos derecho, creednos que son bastante altos. Y luego Aitor, hay preguntas, luego lo veréis cuando tengáis un ratito que me toque hablar a mí. Ahora Hay las las preguntas, recopilamos. hay preguntas en esa línea, porque es cierto que los clientes de Evo pues les gusta mucho invertir en crowdfunding y en startups, en empresas de reciente creación, y es muy importante que tengan en cuenta que existen deducciones por este punto. Buen punto. Y igualmente, ahora entramos en las autonómicas, y igualmente en casi todas las comunidades autónomas tienen una réplica de esta deducción estatal también para invertir en empresas de nueva creación, pero las grandes o el núcleo principal de las autonómicas donde vemos que más gente puede incluirse son, por ejemplo, nacimiento de hijos para todos aquellos que han tenido hijos, en este caso en 2021, la gente que vive de alquiler, muy importante siempre, con contrato y justificantes de pago bancarios, nunca en efectivo, para poder demostrarlo. También hay un montón de deducciones autonómicas por vivir de alquiler. Y luego tenemos deducciones mucho más curiosas que a veces nos gusta comentar, por ejemplo, en Castilla y León por comprarte un coche eléctrico, por ponerte wifi por primera vez en Galicia, existen deducciones. Entonces, la casuística, creednos que es inmensa. Hay comunidades como Canarias o Valencia que tienen más de 25 deducciones autonómicas. Entonces os animamos a que probéis con nuestra aplicación, que si tenéis derecho a alguna de ellas... Que se asustaban, Aitor, perdona que te interrumpa, porque veo el chat, voy viendo un poco las preguntas, ¿no? Que hay en preguntas y respuestas. Hay muchas preguntas sobre el tema de deducciones autonómicas. Están preguntando, pues, por ejemplo, colegios privados de los niños, escolarización obligatoria, si les graban o no. Esto creo que también depende de la comunidad. Hablan si residen en un pueblo despoblado, etcétera. Eso, lo que yo sí quería contarles es que os lo vamos a contestar, pero lo importante es que haciéndolo con TaxDown, como os vamos preguntando en qué comunidad vives, durante cuánto tiempo viviste en esa comunidad, estuviste trabajando en otra, eso, la propia aplicación te va a aplicar todas las deducciones posibles que en esa comunidad autónoma tengas derecho. Esa es la gran ventaja que te da el hacerlo con TaxDown. Entonces, aunque os responderemos, yo lo que quiero es, por tranquilidad de todos, es que haciéndolo con TaxDown van a tener en cuenta te van a ir preguntando cuánto tiempo has vivido en esa comunidad para ver si tienes derecho o no a esa deducción autonómica. Entonces, tener tranquilidad, que eso todo está preparado para que os acojáis a todas esas deducciones. Sí, además es que son tantas que nosotros, que es verdad que durante todo el año trabajamos con ellas, a veces se nos olvidan, y cuando empieza campaña, estamos preparando, hacemos el flujo, de repente decimos, ay, está mal, y luego lo miras y dices, no, es que no me acordaba que tenía que cumplir este requisito, que el error humano a veces existe, ¿no? Pues las ventajas que tiene la tecnología, o apoyarnos de la tecnología, es que estamos revisando, asesores por detrás, nosotros revisamos la declaración, nos aseguramos de que se presenta bien, pero hay una parte importantísima que hace el propio algoritmo, que es que no falla. Si tienes derecho, se te pregunta, y si cumples con los requisitos, se aplica. Entonces, la mejor forma de saber si tengo derecho a aplicarme o no una deducción
es haciendo el flujo. Yo muchas veces cuando tenemos, pues yo que sé, algún amigo nos pregunta, ¿tengo derecho? Hay veces que antes de mirarme la norma hago el flujo porque digo, oye, si esto lo hemos configurado y funciona, seguro que lo sabe hacer hasta mejor que yo, ¿no? Entonces, siguiendo un poco en la línea, y luego si queréis hablamos de los productos nuevos que tenemos en TaxDown, volvemos un poco atrás en la presentación. Hay tres formas principales de presentar la declaración de la renta, ¿no? Hay una que es, oye, renta web. Renta web es verdad que dentro de todos los países a nivel mundial tenemos a una hacienda que está muy avanzada, reportan la gran mayoría de la información, tienen muchísimos datos, pero no es intuitiva, no sabemos muy bien qué tenemos que rellenar y yo creo que por un poco desconocimiento y mucho miedo terminamos confirmando el borrador por decir no voy a tocar esto que ya viene precargado, que es lo que dice Hacienda, porque en teoría es lo que debería estar bien, ¿no? Bueno, es lo que hemos venido comentando, ni siempre está bien, ni siempre aplica todos los beneficios a los que tenemos derecho, entonces no es, en nuestra opinión, la mejor forma de dejar en nuestras manos un trámite tan complejo y que tantos dolores de cabeza causa a las personas como es presentar su declaración de la renta. Otra opción son los asesores. Los asesores pues, son personas profesionales que se dedican a presentar la declaración de la renta. Y oye, está genial, hay un montón de casuísticas que cubren, pero muchas veces no se acogen al precio que estamos buscando. Y luego, por otro lado, también hay un punto que nosotros hemos visto, que es que la declaración puede estar correcta presentada, pero igual no conseguimos el mejor resultado. ¿Y por qué? Pues justo por lo que hablábamos, porque 200 deducciones autonómicas es muy difícil que todo el mundo se las sepa de memoria con todos sus requisitos, ¿no? Entonces igual hay puntos que perdemos por no saber que realmente una persona puede aplicarse esa deducción. Y un poco intentando buscar una combinación de ambos y una solución tecnológica para que quien quiera pueda presentar su declaración en casa tranquilo y con el mejor resultado posible, pues es TaxDown, que es lo que hemos venido contando que hacemos nosotros desde aquí. Como nuevos servicios que tenemos, y vuelvo un poco atrás, perdonadme, dos cosas principales que se nos ha adelantado Paz a la primera antes, que es autónomos. Que además nos hace bastante ilusión porque ha sido un proyecto en el que hemos estado trabajando todo el año, que nuestro año es un poco el año escolar casi, ¿no? Desde que acaba una declaración hasta que empieza el siguiente proceso. Uno de ellos es autónomos, que no lo teníamos y era la última pata del IRPF que nos quedaba por cubrir, y este año por fin lo podemos lanzar y cubrir todas esas casuísticas de los autónomos que ya bastante maltratados están, como para que encima no podamos darle nosotros servicio y no podamos ayudarles, ¿no? Hemos actualizado la herramienta para dar este servicio y además creemos que es muy importante porque todos los que os hayáis pegado con renta web veréis que es difícil y creeréis que es difícil probablemente, pero si alguno de vosotros es autónomo y se ha pegado con renta web, verá que todavía es más difícil porque no aparece casi nada reportado, falta muchísima información y no es nada claro, ¿no? Entonces pensamos que nuestra herramienta ayudará mucho, sobre todo este año, a los autónomos, y además tenemos un equipo que se encarga de esto que es muy bueno, y de verdad que los que hagan la renta este año autónomos con nosotros, yo creo que van a acabar muy, muy satisfechos. Y el otro gran proyecto este año, que hemos seguido un poco la ola de todo el mundo que está invirtiendo en productos tradicionales, criptomonedas, etcétera, es la declaración de estas ganancias, ¿no? Al final nosotros podemos tener una compra de un paquetito de 10 acciones y vender esas 10 en un año y todo el mundo pensará que es fácil reportarlo, pero cada vez nos encontramos más contribuyentes que compran y venden y tienen igual más de 1000 movimientos en un año. Con Evo no tendrías muchos problemas porque todo va a aparecer reportado y es muy fácil declararlo, pero si tenemos, como comentaba Paula, brokers extranjeros, no nos aparece ninguna información en Hacienda, y además de eso, el reporte que ofrecen es confuso, no se entiende muy bien lo que estamos haciendo, si hemos ganado o perdido dinero incluso. Entonces, todo el equipo hemos estado trabajando para desarrollar una herramienta que al final estos reportes un poco incomprensibles los podamos incorporar durante el proceso de hacer la declaración TaxDown, y nosotros os calculamos la ganancia, la pérdida o los dividendos que hayan, intereses, etcétera, que hayan podido generarse durante el año en estos brokers. Muy bien.
Paz, te damos paso si quieres para comentar cómo hacer la declaración desde la aplicación de Evo, y si queréis intentamos, no sé cómo vamos a ir de tiempo, intentamos enseñaros el flujo de la aplicación de forma rápida, aunque sea la parte de registro y la primera parte, para que nos dé tiempo también a responder preguntas. Y vamos recopilando las preguntas que nos habéis. Perfecto, perfecto. Pues hazme un favor, dale para atrás porque la tengo animada para que le resulte más fácil de entenderla, ¿vale? Desde la app de Evo Banco os tengo que pedir un pequeño, que aguantéis un poquito porque la tendremos disponible a partir de pasado mañana, el día 7 de abril. En la app de Evo vais a poder entrar y ahí tenéis un enlace directo para acceder al servicio gratuito de declaración de la renta de TaxDown. Los que todavía no sois clientes de Evo Banco porque no tenéis una cuenta abierta en Evo, sino que formáis parte de la comunidad de Evo Lovers, que para formar parte de la comunidad de Evo Lovers habéis empezado el proceso de contratación pero no lo habéis acabado, os habéis dado de alta en el servicio de Evo Lovers, tenéis una app con una clave, con un usuario que accedéis. No es una app para operar porque no tenéis cuenta, pero es una app que ya os da servicio, os da acceso a una serie de ventajas. Pues entrando en la app, los que sois de la comunidad Evo Lover, pero no clientes, vais a tener un banner que dice acceso a TaxDown, accedéis y ya vais a entrar donde os va a enseñar Paula cómo se hace, ¿vale? Si ya sois clientes de Evo, si le das Paula, igualmente, a partir del 7 de abril vais a tener un acceso que es clicando aquí abajo donde veis ese punto rosa que le llamamos shortcut, porque es donde tienes todas las aplicaciones, clicáis y al clicáis tenéis dos posibilidades, o bien entrar en arriba novedades, clicando en novedades, le dais y accedéis a un banner que dice TaxDowns, que te dice hacer la declaración. Nunca fue tan sencillo. Saber más, clicáis y ya desde ahí accedéis a TaxDown reconociéndoos que sois clientes de Evo. Ya no tenéis que hacer nada, ya os va a dar acceso al servicio gratuito de TaxDown por ser clientes de Evo. ¿Que no le dais a novedades? Podéis ir a otras opciones, aquí, donde está aquí abajo, le dais, y en otras opciones os aparecen todas las opciones que tenéis, como domiciliación de recibos, pagar recibos, y tenéis el de TaxDown. Lo mismo, igual que en el anterior, clicáis en TaxDown y ya dais acceso. ¿Que no queréis entrar a través de la app? Le das a la siguiente, Paula, por favor. También se puede acceder desde la web. Tenemos dos maneras. Entras en Evo Experience. Evo Experience es la página que nosotros tenemos recogidos todas las ventajas. Me preguntaba algunos de los que estáis conectados, oye, ¿qué acuerdo? ¿Que sois TaxDown es propiedad de Evo? No. Nosotros llegamos a acuerdo con empresas que consideramos muy interesantes de aportarle valor a los clientes de Evo, como es Booking, como es Rental Cars, como es Vips, etcétera, o en este caso, como es TaxDown. Pues ahí vais a tener un banner que explica TaxDown, clicáis, descubre más y ya vais a TaxDown. O dentro de la web de Evo Banco, si das Paula, igualmente entráis en el buscador y buscáis TaxDown, pues vais a tener una web donde os explica todo lo que yo ahora os acabo de explicar de las ventajas de este acuerdo con TaxDown, clicáis y ya vais a acceder al entorno de TaxDown, ¿vale? Donde, como os digo, no tenéis que decir que sois clientes de Evo, accedéis directamente y ya vais a tener acceso a las ventajas de presentar la declaración de la renta de forma gratuita con TaxDown. ¿Vale? También me están aquí apuntando mis colaboradores que mañana a todos los clientes de Evo y a todos los que formáis parte de la comunidad de Evo Lover vas a recibir un email donde todo esto que os estoy explicando os lo explica el email.
cuáles son lo que os da derecho, que es el servicio PRO, que os da acceso a presentar, a que os hagan la declaración de la renta de forma gratuita, a que os la presenten en Hacienda y a un chat donde podéis hacer preguntas y respuestas. Ese email lo vais a recibir mañana en la bandeja de email, solo los que nos habéis dado permiso a que podamos comunicaros con vosotros a través de la publicidad. Por supuesto, los que no nos habéis dado acceso no vais a recibir ese email, tendréis que entrar o por la web o por la app, ¿vale? Y ya estaría. Muy bien. Vamos a intentar, me gustaría enseñaros rápidamente cómo hacer la declaración de la renta con TaxDown. No me gustaría que le dedicásemos para dedicar 10 minutitos a preguntas más de 4 o 5. Yo creo que nos hemos extendido un poco más de lo que solemos, pero han quedado muchas cosas claras y vemos esta primera parte y luego nos dedicamos a resolver dudas. Las que nos queden pendientes de resolver, felices de si nos escribís a support@taxdown.es, os las vamos resolviendo durante las próximas horas. Para hacer la declaración con TaxDown tendremos que rellenar un email, llegaremos, como os ha dicho Paz, a través de Evo a la cuenta de registro con TaxDown y tendremos, si no tenemos cuenta, que crearnos una. Si sois usuarios del año pasado, que estamos felices de veros un año más, podéis iniciar sesión. Sí, que eso lo preguntaban, Paula. ¿Qué pasa? Que si yo ya tengo cuenta creada en TaxDown, no pasa nada. Ellos van a ver que tú has entrado a través del enlace de Evo Banco y que por lo tanto tienes derecho a esta promoción. Genial. Una duda que tenemos resuelta del chat de después. En este caso nos daríamos a crear cuenta, ¿vale? Nos llegaría a nuestra bandeja de entrada para verificar un email. Daríamos a verificar cuenta y verificando cuenta ya tendríamos la cuenta creada. Entramos en la declaración de 2021, que es la que estamos presentando ahora. Y oye, muy sencillo, nos pide lo primero que carguemos los datos de Hacienda para poder validarlos. Pues podemos entrar de varias formas, ¿no? En este caso vamos a entrar con el número de referencia. Genial. Pues tendríamos que introducir nuestro DNI, la fecha de validez y el número de referencia fiscal. Si no tenemos el número de referencia y tenemos la casilla de la declaración del año anterior, nos serviría. Y si tenemos clave PIN, también. Pero es importante que nos identifiquemos para obtener los datos y que el flujo sea más sencillo. Una vez nos hemos conectado, pues rellenaríamos nuestros datos personales y nos aparece un filtro de cosas que podemos tener y que no aparecen por defecto. Genial, pues si tenemos alguna la marcaríamos. En este caso no viene propiedades, marcamos que tenemos propiedades y también que tenemos acciones. Le damos a continuar y aquí hay otra serie de servicios. Pues oye, si tenemos regímenes especiales, si queremos ayuda instantánea, vamos clicando en lo que necesitemos. Y nos pide la información personal, muy sencillo, oye, apellidos, nombre, DNI, fecha de nacimiento, estado civil, si somos discapacitados o si la persona lamentablemente ha fallecido. Lo mismo de los datos de nuestro cónyuge. Le damos a continuar. Otros datos sobre esta persona. Si no tenemos ningún niño, pues si tenemos lo añadiríamos. Oye, tenemos a un descendiente, incluiríamos los datos. Le daríamos a continuar. Si es discapacitado, ¿cómo vive? Pues es mi hijo o es un descendiente que vive conmigo pero no es mi hijo. Si vive conmigo solo, si vive y forma parte de mi matrimonio, si estoy casado. Ya tendríamos a nuestro hijo. Y la residencia fiscal, que es donde hemos vivido más de la mitad del año. Acordémonos, dentro de las comunidades autónomas, que igual con el COVID nos genera confusión. Vale, ¿y cómo hemos vivido? Oye, he vivido pues todo el año de alquiler. Genial. Daríamos a continuar. Ya tendríamos los datos personales. Llegaríamos a propiedades. No tenemos ninguna casa, le daríamos a añadir. Si la tuviésemos en Hacienda, ya nos aparecería precargada la dirección, la titularidad y si la he vendido o la he comprado este año. En este caso, la ha vendido. Marcaríamos que la ha vendido y nos pedirá las fechas tanto de venta como de compra. Genial. Le damos a continuar y nos pedirá el uso. ¿Por qué? Porque hasta que la hemos vendido le tenemos que dar un uso.
todas las casas que tenemos a efectos de Hacienda, si no son nuestra vivienda habitual, tenemos que marcar su uso y se considera mayor fuente de ingresos. En este caso es una casa que ha estado vacía. Genial, pues ha estado vacía hasta que la he vendido, los 77 días completados. Estupendo. Daríamos a continuar y teníamos propiedades. Pues todo el flujo de la declaración va acompañándose así, tanto en trabajo como en ingresos, como en inversiones y finanzas. Cuando terminamos de validar nuestra información, que es lo que estamos haciendo, es donde empieza la magia y nos salen las deducciones que había dicho Paz antes, a las que podríamos optar. Pues si hemos vivido de alquiler y cumplimos con los ingresos necesarios, nos preguntará por preguntas de alquiler. Si hemos puesto que tenemos niños, por los datos sobre nuestros hijos. Sin embargo, si no tenemos niños, nunca nos preguntará por datos de nuestros hijos, para conseguir llegar a presentar la declaración. No me quiero extender más, os invito a todos a que la aprobéis para utilizar estos últimos 10 minutos prometidos que nos quedan para ir resolviendo dudas que ha ido recopilando Aitor a lo largo de este ratito. Además, hay muchísimas. Yo os avanzo que probablemente no nos dé tiempo a todas. He dejado el email de support@taxdown en el chat para todas aquellas que no nos dé tiempo a responder. Podáis enviarnos un mail y os responderemos en los próximos días encantados. Y nada, vamos ya a las preguntas para que podamos responder el máximo posible, ¿no? Una de las primeras que se nos ha hecho es que un usuario que ha heredado acciones, que si tiene que declararlas o solo si las vende. Bien, si las heredas, la fecha de adquisición es importante tener en cuenta que es la fecha de fallecimiento de la persona de la que heredamos y habrá que declarar en el impuesto de sucesiones, pero en renta, hasta que no las vendemos, no tenemos que declarar absolutamente nada de estas acciones. Bien, tengo una casa alquilada con hipoteca. Mi pregunta es, si yo anticipo 3.000 euros para esa hipoteca, ¿también se pueden desgravar esos 3.000 euros al igual que desgrava la letra de la hipoteca? Si tenemos derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual, y eso nos lo explicará durante el flujo, que recordamos son aquellas compradas antes de 2013, todo aquello que aportemos de más a la hipoteca hasta 9.040 euros durante ese año tendrá derecho a deducción, siempre y cuando tengamos derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual. Pero en el caso de que esté alquilada, se pueden incluir como gastos. Pero también. Solo los intereses que nos generan y no el principal que amortizamos. Eso es. Si eres autónomo, ¿tienes que presentar una declaración como persona física y otra como persona jurídica? No, salvo que seas autónomo y tengas una empresa. Si tienes una sociedad, tendrá que presentar la sociedad impuestos sobre sociedades y tú como autónomo tu declaración de la renta. Pero si eres autónomo, normal, solamente declaración de la renta tú. ¿Qué más? ¿Estamos casados con separación de bienes? ¿Se puede hacer declaración conjunta? Sí. Los que no pueden hacer declaración conjunta son parejas de hecho. Si estamos casados sí que podemos hacer declaración conjunta. Y en relación a una que está también aquí sobre qué sale más interesante, si individual o conjunta, depende. Normalmente, si uno de los dos cónyuges no obtiene rendimientos, va a ser más interesante hacer la conjunta. En cuanto uno de los cónyuges obtiene rendimientos o estos son normalmente superiores a 5.000, 6.000 euros, dependiendo del caso concreto, ya no sale más rentable hacer la conjunta y la individual va a ser siempre más beneficiosa. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Sí, un usuario que la pregunta es un poco larga, la intentamos resumir, que tiene criptomonedas, pregunta qué solicita Hacienda para demostrar la veracidad de las cuantías de lo que se declara. Hacienda en principio no solicita nada, nosotros declaramos una ganancia o una pérdida de la venta de cualquier activo financiero y posteriormente, si Hacienda lo considera oportuno, tiene 4 años para solicitar información sobre esto, sobre cualquier otro tema que declaremos. ¿Qué necesitamos para justificar? Normalmente el reporte de nuestro broker, del banco, que nos da, pues se le puede pedir o muchas veces en esta época suelen enviarnos esos datos fiscales, bien por email, en la propia app de los bancos o por papel, y esa es la prueba justificante que tenemos para aportar a Hacienda de el precio de compra y el precio de venta. Muy bien. Mínimo por descendiente, menos de 25 años que conviven con el contribuyente. ¿Cuándo se puede aplicar siendo compatible con que ellos hagan declaración por su cuenta? ¿Cuál es el límite? Más de 8.000 euros. O que presenten declaración con ingresos superiores a 1.800. ¿Vale? Entonces, si los niños han empezado a trabajar, que yo creo que es el caso habitual,
A partir de 8.000 euros de ingresos no pueden presentar declaración, no nos podemos incluir en la declaración y ellos tendrían que presentar declaración. Y aquí nos encontramos con muchos sustos de muchos padres que sus hijos ven que han ganado igual 2.000 euros, unas prácticas, les han retenido un poco y les devuelven 60, presentan por su cuenta, no hay ninguna comunicación, los padres se los incluyen en la declaración y les cae una sanción porque han incluido a un hijo que no puede por haber ganado más de 1.800, así que en este caso recomendamos mucho preguntar y en todo caso valorar cuál suele ser más beneficioso, que suele ser incluir a tu hijo en la declaración. Eso es. Alineémonos con nuestros hijos a la hora de presentar la declaración. También nos preguntan por la venta de un inmueble si se paga del 19 al 21 este año. Depende la cuantía de la venta del inmueble. Normalmente, si son ganancias comunes, estará en ese tramo, pero este año recordemos que hay un nuevo tramo hasta el 26% en este tipo de rentas del ahorro en ganancias patrimoniales. A partir de 200.000 euros de ganancia, el exceso va al 26. No significa que todo tribute al 26, va a ese primer euro, a partir de 200.000 euros, ya tributaría el 21%. Al 26. Al 26, perdón. Vale, colegios privados para niños de escolarización obligatoria, desgravan. Depende, y aquí volvemos a lo que comentábamos, depende de dónde vivas, hay multitud de deducciones autonómicas diferentes. Rápido de cabeza podemos comentar en Madrid que sí que hay una en concreto para colegios privados. Vale, y otra para volver a incidir, porque es verdad que lo decimos todos los años, igual nos cabe alguna otra más. Tengo criptomonedas que todavía no he vendido. El único documento que tengo es la transferencia a la plataforma. ¿Esto es suficiente para poder incluirlas en la declaración? Y volvemos a incidir, en la declaración de la renta tenemos que reportar las ganancias que hemos obtenido. Cuando inviertes, tú puedes estar mirando todos los días y ver que va subiendo, pero hasta que no vendes no significa que hayas ganado ese dinero. Entonces, hasta que no lo vendas, no se tiene que incluir en la declaración de la renta. Sí sería suficiente, como ha dicho Aitor, pero cuando vendamos, mientras no vendamos, no lo tenemos que incluir en la declaración. Y nos pregunta un usuario, teniendo en cuenta la normativa de protección de datos, ¿cómo comprueba Hacienda la deducción de gastos de renta de trabajo por pertenecer a un sindicato? Cuando pertenecemos a un sindicato y pagamos las cuotas, igual que cualquier otra reducción o deducción, normalmente ese sindicato o esa ONG, si son donativos, nos envía un certificado que lo acredita. Si Hacienda nos lo pide, como repetimos lo de antes, no siempre Hacienda nos va a pedir información de lo que aportamos en la declaración. En el caso que nos pida información, tenemos que aportar este justificante. Al final es una relación directa con Hacienda y tiene protección de datos, no lo comparten con terceros y esta información que probablemente Hacienda además ya conozca porque tu empleador, las ONGs, si además tenemos cuotas a partidos políticos, todo esto se reporta a Hacienda, ya lo conoce, queda en la relación entre la agencia tributaria y el propio contribuyente. Sí, estoy leyendo por aquí, a ver, la última, a ver si nos entra. Soy mayor de 35 años, desgrava el alquiler y volvemos a lo mismo. Depende de dónde vivas, sí o no. Si vives en Madrid, para la deducción autonómica no, pero si vives en esa casa desde antes de 2015, te podrías aplicar la deducción estatal de alquiler. Entonces, no hay una respuesta obvia. Depende siempre de dónde vivas y de los ingresos que tengas, por lo que siempre recomendamos hacer la declaración con TaxDown. ¿Quieres? Vaya batiburrillo, no hemos parado de responder los dos, entre que hablamos uno más rápido que el otro, no paramos de responder para que nos dejen entrar. ¿Quieres intentar la última? Sí, hacemos una última paz y ya lo dejamos. Yo creo que, mira, tenemos más de 400 personas todavía incorporadas y la verdad es que las preguntas son un montón. Entonces, yo creo que podemos decirle a todo el mundo que muchísimas gracias por incorporarse, que vamos a seguir respondiendo 5 minutos más a las preguntas que hay, al que le apetezca seguir manteniéndose conectado o pueda, no solo que le apetezca, pueda seguir dedicándonos pues 5 minutos más. Encantados nosotros de seguir, porque además se os nota y la pasión con la que respondéis a las preguntas. Nos gusta además personalmente, de verdad nos gusta que nos pregunten y responder las preguntas y nos da pena que no podamos responder ahora mismo a todas. Vamos a seguir respondiendo alguna porque la verdad es que es muy interesante todo lo que estáis aportando, el que pueda seguir perfecto y el que no.
Una vez más quiero agradecer que os conectéis, os habéis conectado cerca de 500 personas, eso es un reto, y además a las 6 de la tarde, por lo cual muchísimas gracias. Seguiremos haciendo cosas de estas. Solo antes de darle paso a Paula y a Aitor, me preguntáis muchos qué gana Evo con esto. Pues gana tener clientes muy satisfechos. De verdad, no tenemos ninguna ganancia económica, al contrario, esto nos cuesta mucho esfuerzo, mucho dinero, el poder hacer todos estos desarrollos para poder ofreceros este servicio, pero año a año nos anima al volver a hacerlo, al ver que seguir recomendando a Evo como un banco a vuestros amigos y a vuestros familiares, por lo cual seguiremos haciéndolo mientras nos sigáis recomendando. Por lo cual, muchas gracias a todos y seguimos respondiendo preguntas, Paula y Aitor. Vale, hay una aquí que me parece interesante porque siempre vemos que a nuestros usuarios, a los contribuyentes, les genera muchas dudas. Pregunta que se compra una vivienda en 2021 con la finalidad de que sea su vivienda habitual, pero todavía no han entrado o no entraron según la compran porque tenían que reformarla y la vivienda no estaba reformada todavía, ¿no? ¿Qué pasa con esta vivienda? Pues desgraciadamente o acreditamos que está en estado de ruina, que el ayuntamiento nos dé un papelito que diga aquí es materialmente imposible vivir, o vamos a tener que imputar renta por esta vivienda. Todas aquellas viviendas en las que no vivamos efectivamente, que no sea nuestra vivienda habitual o estén alquiladas, desgraciadamente Hacienda nos va a hacer tributar por ellas, ya sea nuestra segunda residencia en la playa que usamos 2 meses al año o incluso una residencia en la que viva un familiar que no le cobramos alquiler y para nosotros al final es un gasto más que un ingreso, obviamente, pero Hacienda nos hace tributar por ellas. Estemos atentos ahí y en el momento en el que nos mudemos, contemos los días, como os mostrábamos antes al rellenar en propiedades. Oye, es verdad que ha estado vacía y reformándose durante 75 días, pero luego hemos entrado a vivir en ella. Pues desde el momento en el que hemos entrado, nuestra vivienda habitual, porque es verdad que es una mayor fuente de rentas todas las viviendas que tengamos, menos la vivienda habitual. Entonces, en cuanto sea habitual, cambiemos el uso. ¿Vale? El subsidio por desempleo se debe declarar. Sí. El paro, además cuenta como pagador a efectos del mínimo para presentar la declaración. Entonces, más de un pagador, recordemos, 14.000 euros. Paro ERTE, que a efectos fiscales, a efectos de incluirlo en los rendimientos del trabajo, aunque no sea trabajo en sí, tiene el mismo efecto. Si hemos estado en ERTE, es un segundo pagador y hay que reportar esos ingresos que nos han pagado desde el SEPE. Eso es. Realizar... barriendo para casa. ¿Realizar la declaración de la renta con tax down es definitivo o tenemos que confirmar la presentación o cómo funciona lo de que la presentáis por nosotros? Mira, nosotros lo que hacemos es, oye, vosotros vais haciendo todo el flujo, validáis toda la información y le dais a presentar. Cuando la declaración vosotros le dais a presentar, no se presenta de forma automática. Nosotros pasa a un equipo de revisión que valida si está todo bien. Nosotros vemos que tiene sentido, que las respuestas son coherentes, que coincide con la información de Hacienda. Si nos parece coherente, la mandamos a Hacienda y se presenta. No tenéis que hacer nada más. Si hay cuestiones que nos generan dudas y que queremos confirmar con los usuarios, os mandamos un email. Oye, hemos revisado tu declaración y hemos visto que este dato no nos cuadra del todo. ¿Nos lo podríais aclarar? Pues sí, mira, ha sido justo por esto. Vale, estupendo. Pues mira, preséntala, o sea, danos tu conformidad y la presentamos. O si tenemos que modificar algún dato, os ponemos a disposición el nuevo borrador para que lo podáis comprobar, revisar y podáis presentar la declaración. La presentamos nosotros, nos dais la confirmación y nosotros presentamos la. Y nos preguntáis también, ha habido varias además, que si estáis casados y hay un hijo en común, si se deduce cada uno la mitad. Suena un poco raro, ¿no? Pero el hijo a efectos fiscales se divide. Simplemente tenéis que incluirlo ambos si hacéis declaraciones individuales y marcar que estáis casados o que no estáis casados, pero vivís juntos y que el hijo vive con ambos progenitores. Entonces, ya nosotros nos encargamos de hacer ese cálculo de ese mínimo por descendiente que se aplica o las posibles deducciones por el mismo, dividirlo entre dos para que cada uno se aplique el 50%. Eso es. Intentamos evitar que tengáis que hacer... Paula y Aitor, me están poniendo en el chat que estáis respondiendo a las preguntas del chat y no al de preguntas y respuestas. Y estamos respondiendo al de preguntas y respuestas y del chat, a todas, ¿eh? Sí, lo que pasa es que he visto además que muchos estáis duplicando las dos, pero de verdad que las estamos cogiendo de preguntas y respuestas. De todos los lados, pero especialmente la de preguntas y respuestas, como dijimos al principio, ¿vale?
Perdona, Venga. seguir. Nada, hacemos un par más Sí, y luego el resto, lo de que os verdad, decía escribiendo sin Aitor, problema. ningún problema, support@taxdown.es, y todas las dudas que tengáis específicas para vuestro caso os las vamos resolviendo felices. Dime alguna, perdóname. ¿Por qué la cuota estatal y autonómica es diferente y cómo puedo hacer para que se me calcule bien? Siempre me sale a pagar por eso. Es que no es una opción. Entonces, depende de dónde vivas. Se fija en función de la ley y hay una cuota que la fijan para todo el Estado y hay otra que la fijan las comunidades autónomas. Entonces, pues depende de dónde vivas. Porque es diferente, al final es una decisión política de cada comunidad autónoma. Algunos suben los tipos, otros los bajan, pero no hay una elección posible a no ser que te mudes a vivir a otra comunidad autónoma. Y es verdad que diferencias, este año la más grande, si no recuerdo mal, es entre vivir en Valencia y Madrid, donde las declaraciones pueden ser muy, muy diferentes, llegando en los tipos más altos siempre. En Valencia pagar más de un 50% y en Madrid se queda en un 44 o 45 el tipo máximo. Sí, porque han subido la estatal. Así que la diferencia es grande, pero no es algo que podamos elegir, desgraciadamente. Y luego, voy a insistir en una cosa, Paula, que veo que repiten mucho, y Aitor, que es el tema de qué pasa cuando tengo inversiones en fondos, en acciones, etcétera, y no he vendido. Ya lo habéis dicho, pero veo que siguen preguntando. Os digo que estéis tranquilos por dos cosas. Una, el banco, cuando reporta Hacienda, si vosotros no habéis vendido, no vamos a reportar que tenéis una plusvalía. Por lo tanto, en el borrador no va a aparecer la plusvalía. Solamente vais a tener que reportar una plusvalía, una ganancia, o una pérdida, cuando hay venta. Nosotros, banco, que es la suerte de estar trabajando teniendo vuestras inversiones en un banco, nosotros vamos a estar reportándolo ya. Cuando no hacéis venta de fondos, aunque tengáis plusvalías latentes o minusvalías latentes, porque todavía no se ha ejecutado la venta de las mismas, lo único que se informa a Hacienda es de cara al impuesto de patrimonio, que vosotros tenéis ese valor a fecha 31 de diciembre en vuestros fondos o en vuestros valores o en vuestro plan de inversión inteligente, etcétera, etcétera. Si no tenéis que hacer el impuesto de patrimonio, no pasa nada, pero ahora de lo que estamos hablando es el de la renta. Y en la renta, si no hay venta, no hay que declararlo, ¿vale? Es que lo están preguntando muchos, Paula y Aitor. Genial. No, genial que quede claro. Y luego, patrimonio es un impuesto que no se paga si no tienes un patrimonio alto, me refiero, no es común. Entonces, es verdad que los bancos tienen la obligación de reportar efectos del IRPF y de patrimonio, que yo creo que a veces también te llega el papel con patrimonio y dices, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué tengo que declarar? Oye, patrimonio no es tan sencillo que tengamos que presentar la declaración, entonces, tranquilidad. Una última pregunta que tenemos por aquí. En el caso del seguro de responsabilidad civil profesional obligatorio, ¿me lo puedo deducir como trabajador por cuenta ajena? En principio, no. Como autónomo, ¿es un gasto necesario para el desarrollo de tu actividad? Sí, pero lo de siempre, oye, haced el flujo, hemos trabajado en autónomos infinito para que todos los gastos que tengáis estéis cómodos, incluyéndolos en la declaración, y tenéis a un equipo que son una maravilla, que todas las dudas en relación con cómo cumplimentar la declaración en el caso de autónomos os van a ayudar infinito. Y Paz, si te parece, lo cortamos aquí. Nos hemos alargado 10 minutos, lo sentimos por los que nos sigan escuchando por aquí, que nos hemos alargado 10 minutos, pero yo creo que merecía la pena, ¿no? Sí, merecía muchísimo la pena porque veo que hay más de 300 personas todavía conectadas. Yo insistir en un tema, que también hay bastantes preguntas. TaxDown trabaja antes de poner a disposición de todos sus clientes, incluidos los clientes de Evo Banco, el servicio de declaración de la renta digital, en incorporar dentro de la herramienta, pensar que es todo lo que nos permite la tecnología, ¿no? Pues en toda la aplicación informática que hay detrás, todas las deducciones. Preguntáis, ¿está actualizado? Por supuesto. En la declaración, en la aplicación del 2022 que está haciendo la declaración de la renta de 2021 están incluidas todas las deducciones estatales, autonómicas, de todas y cada una de las casuísticas.
Por lo tanto, tener la seguridad de que no os vais a perder ninguna deducción. Ojo, si respondéis bien a todas las preguntas que os van haciendo y que no os parezca mal, permitirme que os lo diga, que os vayan preguntando: ¿y cuánto tiempo has vivido en esta ciudad? ¿Has estado los 12 meses viviendo en esta ciudad? No. ¿Has trabajado los 12 meses en esta ciudad? ¿Has estado trabajando? Os van a preguntar, desplazado en otro sitio durante un tiempo. Todo tiene un porqué, porque si habéis estado trabajando desplazados más de un tiempo en otra ciudad, os podrán aplicar unas deducciones que si habéis estado trabajando en el mismo. Entonces, si respondéis a todas las preguntas que os va a ir haciendo la aplicación, tener la seguridad de que os van a aplicar las máximas deducciones. Por eso nuestros clientes repiten con TaxDown, porque versus el borrador, que es lo que te presenta Renta Web versus TaxDown, ellos van a exprimir todas las deducciones a las que vais tenido derecho. Que no es que Renta Web no os lo intente exprimir, es que no os preguntan cuánto tiempo has estado trabajando fuera, ¿tenéis el niño en un colegio privado? No lo tenéis. No os preguntan un montón de cosas que TaxDown sí os va a preguntar. Si respondéis correctamente a todas las preguntas, tener la seguridad de que TaxDown, a partir del borrador de la renta, os va a sacar un resultado que os va a decir conjunta o individual, cuál es la que mejor, la que más os beneficia. Claro que vais a tener que confirmarlo, no os preocupéis. TaxDown no va a presentar una declaración que vosotros no confirméis que estáis de acuerdo con ella. Vais a decir, ok, y a partir de ahí TaxDown la presenta en vuestro nombre, pero con vuestro ok. Por lo tanto, confiar y ya veréis cuando hagáis la declaración que lo vais a poder comparar. Cuánto salía el borrador, cuánto sale con TaxDown y por qué, que es lo que os va a dar la garantía de que la declaración que vais a presentar está bien formulada, ¿vale? Muchísimas gracias, Paula, muchas gracias, Aitor. De verdad ha sido muy claro. No os preocupéis a los que no hemos sido capaces de responder a vuestras preguntas. Support TaxDown os responderá a las dudas que os quede. Mañana lo tendréis en la web de EvoBanco, mañana, no hoy. Mañana, si queréis esperar a recibir el email de EvoBanco, donde os vuelvo a explicar todo esto y el enlace, perfecto. Si no, buscáis en nuestra web TaxDown y desde ahí entráis. Y si no, a partir de pasado mañana, jueves 7, en la app Tengas Cuenta Joven, Tengas Cuenta Inteligente, entráis en el shortcut, en el botoncito rosa, en novedades o en otras opciones, buscáis TaxDown, clicáis y ya accedéis al servicio Pro de TaxDown. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.